servir una medida importante, o la medida que a usted le guste. Yo creo que hasta ahí, hasta un poquito más de la mitad. Acá tenemos nuestro refresco de hibiscus y pimienta, lo estamos degustando. Salute. Ahora les muestro cómo se hace en este video, así que quédense que lo vamos a ver paso a paso cómo hacer un refresco de hibiscus con pimienta delicioso. Para hacer nuestro refresco de hibiscus o de flor de Jamaica con toques de pimienta y clavo de olor, vamos a utilizar, por supuesto, flor de Jamaica o hibiscus, un poquito de pimienta y unos 2 o 3 clavitos de olor. De hibiscus vas a utilizar aproximadamente unos 50-60 gramos. De pimienta usamos 4 o 5 granos de pimienta y con 2 clavitos de olor estamos bien para lo que es esta receta de nuestro refresco de flor de Jamaica o hibiscus. También vamos a utilizar azúcar, en este caso azúcar granulada, aproximadamente una taza que son más o menos unos 200 gramos, 250 gramos, y por supuesto también vamos a utilizar agua para disolver este azúcar y cocinar el hibiscus con la pimienta y las especias. Vamos a utilizar partes iguales, aproximadamente unos 200-250 gramos de azúcar y aproximadamente unos 200-250 mililitros de agua. Entonces, una vez que tenemos el hibiscus o la flor de Jamaica, la ponemos en una olla con todas las especias y la pimienta, agregamos la taza de agua y agregamos nuestra agua, en lo posible si puede ser baja en contenido en sodio. Esto lo llevamos a hervor hasta que se disuelva el azúcar y se cocinen e integren todos los ingredientes y dejamos reposar y enfriar a temperatura ambiente. Cuando está a temperatura ambiente lo vamos a colar, lo vamos a filtrar para luego embotellarlo, pero ahora les explico bien el proceso porque no salió bien el audio en el video y se lo explico bien ahora en 5 segundos. Una vez que tenemos cocinado y preparado nuestro jarabe de flor de Jamaica o hibiscus con especias, vamos a dejarlo enfriar como dijimos y vamos a proceder a embotellarlo. Para eso vamos a utilizar un colador de los comunes, de los simples, de los clásicos, puede ser un colador de tela, un colador de malla también, y lo filtramos, siempre a temperatura ambiente. Una vez que está filtrado, tapamos nuestra botella y lo ponemos en el refrigerador o en la heladera y queda listo para tomar. Así que ahora vamos a ver cómo queda, lo vamos a degustar. 6 horas después. Acá tenemos nuestro jarabe, nuestro refresco de hibiscus. Ya vimos cómo se hacía, ya lo tenemos listo y fresquito de la heladera. Lo único que tenemos que hacer ahora es servir una medida importante, o la medida que a usted le guste. Yo creo que hasta ahí, hasta un poquito más de la mitad, está perfecto. Vamos a poner hielito, sí, vamos a poner hielito obviamente. Vamos a poner unas roquitas de hielo. Si quieren pueden ponerlo antes de hielo, yo lo hice así. Primero pongo y ahora pongo hielito. Ahí, para. También le voy a poner un gajito de limón y obviamente chorrillo de soda para darle gas a nuestro jarabe de hibiscus y especias. A ver, salud, hibiscus y pimienta. Esto está buenísimo. Esto está muy bueno. Es un refresco, un jarabe, una gaseosa, un refresco de hibiscus con pimienta y especias, ¿no? Se lo súper recomiendo para que lo hagan en sus casas. Voy a dejar otros videitos acá o acá por acá para que vean de otros refrescos de otra gaseosa de lima limón, de naranja similar a la Fanta, de jengibre también hicimos, de sandía. Se lo voy a dejar por acá para que lo vean, así que los invito a suscribirse, a dejar like que es gratis y vamos a preparar más refrescos y más jarabes, almíbares y gaseosas también de frutas, las que a ustedes les gusten, así que cualquier cosa déjenlos en los comentarios y bueno, eso es todo. Chao, chao. Salute.